Bien, ya estamos aquí de nuevo, amigos. Estamos en la tertulia de hoy lunes, la primera tertulia de primavera. Estamos en primavera. Y en esta tertulia ya nos acompaña el señor Belda. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Don Jaime Romero, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Nuestra amiga y alcaldesa de Teruel, doña Isabel Guerra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También nuestra amiga, doña Eulalia Guerra, responsable de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De modo que llamen si tienen alguna queja para que... Bien, y estamos en primavera, estaba diciendo. Pero lo más importante es que ayer se cumplieron, vamos a hablar de lo que les apetezca a ellos hablar, pero 3 meses, ayer se cumplieron de las elecciones del 20 de diciembre sin tener todavía gobierno. Bueno, gobierno tenemos, pero a eso, al tran. Y además hoy tenemos aquí a Pedro Sánchez en Las Palmas de Gran Canaria. De modo que como quien ha estado en esa reunión con Pedro Sánchez hace unos instantes ha sido doña Eulalia, a poco tiempo, porque venía para acá, pero bueno, esa impresión que le dio, ¿qué tal? No, la impresión es buena, había un buen lleno del local escogido en el auditorio y bueno, se veía la gente como muy contenta. Siempre que tienes a alguien, eso pasa en todos los partidos, siempre que tienes a alguien de referencia pues importante, regional o nacional, pues realmente la gente se anima. Había una buena participación. Escuché la intervención del secretario general y escuché un poquito de Pedro Sánchez, muy poquito porque tenía mi obligación aquí. Las obligaciones que uno tiene además previamente concertadas tiene que cumplirlas. Bien, bueno, a lo mejor tiene ahí al nuevo presidente apoyado por Podemos. Bueno, yo no sé si por Podemos, pero sí puede ser el próximo presidente. Posibilidades tiene. No, yo he dicho lo Podemos por molestarla. Complicadas, pero numéricamente hablando, pero sí tiene posibilidades. Y por lo menos hay que reconocerle que está haciendo un esfuerzo de liderazgo, de ir a todos los territorios, de hablar con todos los partidos, incluido con el PP, a pesar de ese planteamiento al principio que parecía de no querer tener una reunión con ellos, y ese esfuerzo hay que reconocérselo. Doña Isabel Guerra, alcaldesa de Teruel, siempre que le hemos llamado siempre ha estado aquí. Lógicamente, ahora gobernando un municipio como el de Teruel, pues hay días y días y no siempre se puede acudir a una tertulia como esta. Le agradezco mucho que esté aquí esta noche. Siempre que pueda voy a estar aquí. Muy bien. Yo me crié aquí, como dice. Y yo imagino que enfrascado en los muchos problemas de Teruel. Sí, muchísimo. Esto es un buen asunto. Sí, Agua de Teruel sigue siendo la empresa que alimenta a mucha gente en el municipio, es 100% municipal. Y bueno, la joya de la corona que fomenta muchísimas actividades deportivas, culturales, sociales, y esto hay que cuidarlo mucho, mucho, mucho para que siga creciendo. Seguimos creciendo, nos expandimos en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura. Es decir, que lo que se está haciendo bien, ¿no? Me decía el gerente de Agua de Teruel que a pesar de estar en esa expansión en Tenerife, no había insularismo, que captaban bien el tema. Porque ¿no? nosotros tenemos un sistema que de reparto muy semejante al que se hacía anteriormente con el dono. De hecho, Agua de Teruel sale cogiendo el mismo sistema de llegar al cliente uno por uno, subir 4 pisos, 5 pisos, lo que haga falta. Es el trato individualizado que no, ese sistema de reparto no lo hacen otras empresas. Van a lo mejor más al por mayor, a centros comerciales donde te baja el precio. Nosotros no queremos bajar nuestro precio porque el agua es de calidad, por lo tanto estamos vendiendo un producto y no queremos competir en las grandes superficies que te venden el agua casi rebajada, ¿no? E incluso de estocaje. Por subir pisos doy fe, porque aquí sube el hombre... Esa es la fidelización de nuestro cliente, ¿no? Después que estamos en otro lado, tenemos una red de distribución que si hace falta en un bloque de pisos en un momento determinado, otro aguador que está muy cercano te lo lleva, es decir, que esa distribución es muy rápida y bueno, nos ofrece la garantía de que llegamos al cliente rápido y no bajamos la calidad del servicio. Don Jaime, usted está en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la oposición en este momento, tiene alguien que está en el gobierno allí. ¿Qué? Rajoy sigue empeñado en que él tiene que gobernar. Rajoy al final, a fin de cuentas... No va a gobernar nunca, pero... Primero, es el candidato más votado, o sea, el que sigue empecinado de alguna manera en no querer pactar o no querer dialogar con el Partido Popular, desgraciadamente, a pesar de que es la suma que realmente tiene la capacidad de formar gobiernos el Partido Socialista y Pedro Sánchez a la cabeza, que está fijando una postura permanentemente en líneas rojas cuando lo que los ciudadanos votaron, decidieron y pusieron sobre la mesa fue el diálogo entre las principales fuerzas políticas que podían, de alguna manera, desarrollar pactos de Estado
que impidieran lo que ha estado pasando tradicionalmente, que es que cada vez que cambiaba de partido se produjeran cambios legislativos muy bruscos en ámbitos muy concretos. Y ahí Rajoy puso sobre la mesa diferentes pactos, como el de la educación, de la regeneración política, es decir, impulsar una serie de líneas transversales de la reforma de la administración, la reforma de la financiación, que también es importantísima. Son ejes estratégicos donde lo que está proponiéndole al segundo partido más votado, en este caso el Partido Socialista, es que lleguen a un entendimiento, que lleguen a un diálogo y que hagan un gran pacto por el país. ¿Qué es lo que se encuentra de frente? Pues un partido con un candidato que lo que está es en el no, es no, en un planteamiento permanente de exclusión de las fuerzas que han decidido votar más de 7 millones de ciudadanos, que además es el partido que ha conseguido sacar a España de la crisis. Los ciudadanos no han votado para acabar con las políticas que son las que nos están permitiendo crecer, que es lo que se empeña el Partido Socialista en denostar permanentemente. El Partido Socialista lo que quiere es pactar con Podemos, pactar con partidos más radicales, cuando la centralidad está precisamente en esa gran coalición, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esperemos que con el tiempo que queda para dialogar, ya Susana ya está saliendo que se va a presentar de aquí a 15 días para acabar con Pedro Sánchez. Ya Pedro Sánchez intentó formar gobierno y ya es incapaz y lo ha demostrado permanentemente. Esperemos que el Partido Socialista, las bases del Partido Socialista, acaben forzando una situación en la que nos permita que España tenga un gobierno estable, un gobierno sólido y un gobierno con capacidad de seguir impulsando las reformas que nos permitan crecer. ¿Qué opinas, señor, verdad? Mire, yo con toda esta situación, al margen de que me tiene aburrido, estoy bastante decepcionado. Yo, desde luego, no acepto la premisa de que los ciudadanos han dicho qué. Eso no lo sabe nadie. Eso que han dicho que si quieren cambio, que si quieren que pacten, que si que... Yo no sé, que quien ha votado una opción ha votado para que su opción gobierne, no para que gobierne otra. O sea, y cada cual lo habrá hecho por sus motivos. Por tanto, esas interpretaciones, el pueblo quiere y tal, que no se modifique no sé qué, o que se cambie no sé qué, a mí me parece que son teatro, puro teatro. De hecho, nosotros el 20 de diciembre votamos, pero el 21 nos votaron a todos. Y empieza la pactocracia y la pastelecracia. Empiezan a pastelear y a pactar al margen de lo que nosotros hayamos pensado. Eso a nadie le pregunta. Hacen espectáculos públicos, uno dice, el otro dice, pero lo están diciendo, sobre todo yo creo, cada vez más lo veo más claro, pensando en las próximas elecciones. Es que va a haber unas próximas elecciones. No se explica en otro sentido, por ejemplo, lo de Sánchez el otro día diciendo a la Chipra, oye, habla con tu amigo Pablo para que me vote o para que se abstenga, para lo que sea, yo que sé para qué. Porque yo no sé, porque además lo que es válido hoy, mañana no lo es. Porque, bueno, no se juraron, ¿cómo se llama? El Partido Socialista y Ciudadanos, amor eterno y odio eterno al PP, como los romanos y tal, ¿no? Y ya los tiene hoy traicionando, hoy, o sea... En fin, cosas que por otro lado son normales en política, o sea, tampoco es que me rasgue las vestiduras por eso, porque entra dentro del juego de ellos, pero que no nos mezclen a los ciudadanos, porque los ciudadanos no tenemos la menor opción de intervenir en estas cuestiones. Si hay unas nuevas elecciones, a lo mejor podemos votar de nuevo y reconsiderar el voto, votar otra opción o lo que sea. Y si hay un caso claro, y termino, de la necesidad urgente de la reforma electoral, pero no en el sentido de más puestitos para mí, ni menos puestitos para ti, no, sino de una segunda vuelta. Es precisamente esta situación. El Partido Popular efectivamente fue el más votado, pero no ganó las elecciones. Hubo mucha más gente que le dijo que no que la gente que le dijo que sí. Es que vamos a mirar la cifra, pero lo mismo ha pasado con todos los partidos. Por tanto, que pacten es normal, pero ese pacto tendría que estar sometido a los ciudadanos al referéndum de una segunda vuelta, de la forma que sea. No sé cómo se arbitraría, eso ya es una cuestión técnica, pero estoy hablando de filosofía. De la filosofía es que no pueden decir que eso es lo que... Ahora pacta. Imagínense que pacta el Podemos con Ciudadanos y con el PSOE, eso es lo que querían los ciudadanos. Pero si es que pactan en la gran coalición, si saliera... no, es que eso es lo que querían los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Que los ciudadanos quieren una cosa y la contraria. Hombre. Segunda vuelta, doña Lalia. La segunda vuelta puede ser una solución en el sentido de que ahorra esa negociación que se está dando ahora, porque se concentra el voto de otra manera en esa segunda vuelta. Pero
En España no tenemos tradición de segunda vuelta y la cuestión pues eso, de darle una vuelta al asunto, a ver si realmente se puede llegar a ese sistema. La Gran Coalición es un sistema que en España tampoco se han dado, tenemos una democracia joven, en otros países de Europa se ha dado, funciona o ha funcionado o medio funcionado, pero aquí realmente quizás en la situación de nuestra propia historia no es tan fácil porque bueno, tenemos una historia muy reciente que quizás no favorece la Gran Coalición. Al margen de eso, bueno, pues también es verdad que el castigo que ha recibido el Partido Popular es importante, el castigo que ha recibido el Partido Socialista también, pero el Partido Popular ha recibido un castigo enorme de ser una fuerza con una mayoría absoluta tremenda, pues a verse en esta situación de no poder formar gobierno. Y también tendría que analizar por qué nadie quiere gobernar con ellos. Ciudadanos es el único que le dice, bueno, apúntate al carro, pero tampoco le dice otra cosa más allá, y también el PP tampoco le da cancha. Es decir, que estamos en una situación ahí verdaderamente enredada que quizás pues nos va a llevar abocados a unas nuevas elecciones, pero tampoco nos tenemos por qué rasgar las vestiduras porque hayan pasado 3 meses. Eso está dentro de la normalidad democrática. Es verdad que es un poco raro y que a lo mejor en determinados asuntos sí se van a ver resentidos por esa falta de toma de decisión de aspectos que no puede tomar la decisión el gobierno que está, es verdad, y en otros casos pues que no quiere. Y yo sí me gustaría decir una cosa, que quien realmente ha demostrado una incapacidad para formar gobierno ha sido Rajoy, que tiró la toalla desde el primer día. Lo podía haber intentado igual, el esfuerzo igual que ha hecho Pedro Sánchez, lo podía haber hecho, y con una cancha en la salida muchísimo mejor, porque tiene unos cuantos votos más. Sin embargo, Terror es un laboratorio, precisamente un cuatriportito de lo que es un pacto. O sea, que tiene experiencia con eso, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero está. No es fácil, pero está. Cuatro espadas. Pero cuando se tiene un objetivo común, además, que modelo de Gran Coalición. El interés general de... No, aquí no está el profesor. El interés general del municipio, y en este caso de España, yo creo que tendría que ponerse de acuerdo los partidos políticos. Hay una cosa clara que dicen los ciudadanos, que repetir unas elecciones sería 160 billones lo que nos saldría a todos los ciudadanos, y eso sale de todos nuestros impuestos. ¿Y está España para eso? Yo francamente lo dudo, ¿no? En una época de crisis donde a todos nos han recortado todo, que los ciudadanos asistamos perplejos a que todos los partidos políticos no llegan a ponerse de acuerdo cuando hay divergencia. Es decir, lo fácil es tener mayorías absolutas, pero está claro que nunca, o las cosas han cambiado muchísimo, y va a ser muy difícil tener mayorías absolutas aunque se repitan una nueva elección. Que no está claro que los resultados no sean muy semejantes, punto arriba, punto abajo, lo mismo, es decir, están condenados a entenderse. Por lo tanto, repetir unas elecciones para que salga un resultado más o menos el mismo, pues a los ciudadanos tienen que indignarles, y con razón, ¿no? Porque al final los ciudadanos no habrán dicho nada, pero por lo menos han dicho, bueno, mi voto era para algo, se tendrán que entender. Por lo menos eso, que se entiendan, que es lo mínimo que se espera de ellos. Que pasó, les cobran, porque todos cobran unos sueldos, todos, y tienen que cumplir y sentarse. Es verdad que Podemos desde el minuto uno lo puso bien difícil a la fuerza progresista, es decir, señaló cuál era su línea roja. Fue cuando empezamos a hablar todo el mundo de línea roja, porque hasta ahí nadie había hablado, pero sí dijo claramente que el referéndum en Cataluña era una cosa sine qua non, se iba a pactar con nadie, ¿no? Entonces ya marcó mucho y decidió voluntariamente Podemos erigirse en una segunda vuelta, porque desde el minuto uno yo creo que Podemos ha tenido claro que quería esa segunda vuelta, creyendo que eso le iba a beneficiar. Pero no está seguro. Ha ido bajando. No solo tiene los conflictos internos, sino también tiene quizás una mala gestión o regular gestión de lo que son sus votos, porque el planteamiento que hizo de entrada de lo que quería para un gobierno, no impactar cómo vamos a acordar los asuntos. Que 3 meses son muchos, ¿eh? Es decir, nosotros no, pero 3 meses, mira, nosotros desde las administraciones locales, y tú lo sabrás, estamos pendientes de la ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración pública, que es algo que se tiene que quitar de una vez, porque las administraciones locales las que no estamos cargadas de deuda, estamos soportando que nuestro dinero, los sobrantes de lo que ahorramos, vaya todo para pagar a los bancos cuando tenemos una deuda saneada, y eso nos lo obliga a una ley como es esa, ¿no? Luego, el tema de las subvenciones desde los ministerios, que estamos pendientes, pues de vivienda, subvenciones a vivienda, que las tenemos paralizadas hasta que no se conforme un gobierno, porque está en funciones.
Hombre, se están tomando decisiones más allá de nuestra frontera, con la Unión Europea, por el acuerdo con Turquía, para exportar a todos los inmigrantes, ¿no? O los refugiados, vamos a llamarlo así. Es decir, se están tomando decisiones que de un gobierno funcione, que uno se plantea por qué te toma ese tipo de decisiones al margen del Parlamento, de lo que decide el Parlamento, porque al final es otra cosa lo que decidió el Parlamento, y luego por otro lado el presidente del gobierno no se sienta también a dar cuenta. Para los es decir, asuntos 3 meses, caseros. 4 meses, los asuntos caseros, pues aquí no se da cuenta, las cosas siguen. Yo no sé, pero eso precisamente no es lo que quieren los ciudadanos, y eso lo van a pagar. Yo creo que al final el Partido Popular cometió un fallo de su vida, y Rajoy tenía que haber tratado, cuando el rey le propuso hacer la investidura, tenía que contar las consecuencias. Esa es una decisión que tomó mucho propio el señor Rajoy, de decir, no voy a la investidura. Pero es que ni tenía él la suma ni la tenía Pedro, es decir, las mismas opciones, por lo tanto, a penar, a llorar y llorar a la marea, ¿no? Si hay elecciones nos colocaría 6 meses sin gobierno, sí, más lo que caiga después si no hay Como loco, acuerdo. como un país que está en crisis, como para estar con esta incertidumbre. Con suerte podemos estar hablando de septiembre, octubre, pero puede ir más allá. Ir más allá. Yo comparto el planteamiento que hace el señor Verla en relación a la necesidad de modificar la ley electoral y pasar a modelos de segunda vuelta. Yo creo que Francia es una referencia donde funciona estupendamente. Hay otros países donde al final lo que ayuda precisamente es, por un lado, a forzar el diálogo y segundo, a validar ese diálogo, porque muchas veces, lo comenta, los partidos retuercen la voluntad de los ciudadanos en compactos inverosímiles, forzando una situación que acaban haciendo que los ciudadanos no se reconozcan en los propios pactos o en los propios gobiernos que les representan, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso ahora mismo lo tenemos. Mayoría parlamentaria. No, me refiero que está bien que pensemos en la segunda vuelta, pero no es el escenario ahora. Lo sé, pero bueno, no dejo de hacer el postulado, que además tú me has escuchado varias veces en estas tertulias, porque yo soy un firme defensor de ese modelo. A mí me parece que al final es el modelo que permite garantizar que lo que hay, lo que gobierna es realmente lo que quieren los ciudadanos. De otra manera, siempre estamos sujetos a interpretaciones que en ocasiones no se dan con la realidad, ¿no? Lamentablemente yo estoy de acuerdo también en este caso con la señora Guerra en el sentido de que esta situación no es la idónea, es decir, esta dilación en la conformación del gobierno lo que está haciendo es generando un perjuicio importantísimo, y hay aparte de lo que tiene que ver con la gestión de la administración, hay inversiones que se están paralizando, hay empresarios que no saben si van a avanzar o no en sus proyectos en función del tipo de gobierno que se genere. Es decir, ¿tendremos un gobierno que genere confianza, que ayuda al crecimiento económico, o tendremos un gobierno de radicales? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener para este país? ¿Qué tipo de actuación? ¿Va a haber un consorcio de partidos radicales que acaben rompiendo cualquier posibilidad? No, bueno, claro, pero es que ese es mi posicionamiento y ese posicionamiento genera incertidumbre. Pero Jaime, yo no sé que estoy en mi turno, si les parece, después ustedes intervienen cuando les apetezca, pero es que después de intervención doble me toca a mí, ¿no? Y en ese sentido, ahora estamos no se estén metiendo doblemente contigo, en ese punto, ¿no? Yo creo que efectivamente esta situación de incertidumbre está generando un daño imperdonable al país, es decir, y en eso los ciudadanos lo van a, si vamos a elecciones, nos lo van a hacer pagar a todos los partidos políticos, independientemente de unos u otros, y en ese sentido yo sí espero que el Partido Socialista reflexione, que llegue a la conclusión de que la posibilidad del pacto real, la posibilidad real de conformar un gobierno de estabilidad, de crecimiento, no se puede hacer con el no es no al Partido Popular. Se debe hacer desde el diálogo, desde la voluntad de construir, de buscar un consenso amplio, y ahí es donde está la gran coalición, ahí es donde está el pacto Partido Popular, Partido Socialista. Y mientras ellos se nieguen, desgraciadamente, se va a seguir dilatando esta situación. ¿Por qué? Porque el otro no suma. Porque es que el otro no suma, y lo estamos viendo. Están en disposición de negociar con radicales como Podemos, que vemos cómo se están comiendo entre ellos mismos, y no son capaces de hablar con un partido de centro como es el Partido Popular. Es una cosa que no se entiende. Yo, desde luego, no lo entiendo. Bien. Bueno, yo no estoy muy seguro que importe mucho no tener gobierno. Para empezar a hablar, porque a los ciudadanos casi todas las cosas que le afectan son la cabildos, autonomía y básicamente ayuntamientos. Sí, pero reciben mucho dinero de no ser Sí, bueno, pero porque claro, es que yo soy liberal, yo no soy socialdemócrata, y por tanto yo creo en un poco Estado, en disminuir el peso del Estado. Que después me referiré a eso cuando hable de la corrupción.
que es donde está la base. Claro, entonces, igual que la segunda vuelta yo la propongo como chapuza intermedia a un sistema, porque, claro, es que la democracia está secuestrada por los partidos. Hay una partitocracia. No es inconcebible, lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho por lo menos muchas veces, que es inconcebible que la única forma de representación política sea a través de partidos. Yo no digo que no existan los partidos, pero que sea la única forma, ¿no? O sea, yo soy partidario de poder votar personas. Esta situación no se tendría si hubiésemos votado personas. Porque el personalismo aparece ahora de forma navajera. Lo hemos visto en Podemos esta semana, pero lo hemos visto en todos los partidos. El que se mueve no sale en la foto. ¿Quién queda de los clásicos del Partido Popular? En el Partido Popular. ¿Quién queda de los clásicos del Partido Socialista? En el Partido Socialista. O sea, es que eso es transversal en todos lados. Cosa distinta es si yo voto persona. Si mi jefe, el que está en el secretario general, puede ponerme o no ponerme en las listas de dentro de 3 meses, yo tendré mucho cuidado con lo que diga. Y por eso se ven ¿cómo se llaman? Los comités ejecutivos, como se llaman esas cosas, pues un cementerio de elefantes y todo el mundo callado. Y el que se mueve es el que sabe que no va a salir en la foto. Lo de pagar 160 millones por consultar a los ciudadanos que piensan en una situación, pues mucho más, si vamos demagogia por demagogia al cuadrado, pues, mucho más se gastan los políticos en sus asesores, mucho más de 160 millones, y eso parece que no es importante, y el gasto que sale de nuestro bolsillo es improductivo. Porque las elecciones, ahí funcionan las imprentas, funcionan muchas cosas, y es dinero que rueda. En los asesores va su dinero. Líneas rojas, que decía que antes no se hablaba, pues yo durante la campaña no iba a hablar más que de líneas rojas. Yo no pactaré nunca, decía Pedro Sánchez, yo nunca pactaré con Podemos. Podemos decía que nunca pactará con no sé qué, Ciudadanos que si los independentistas, el PP con todo el mundo, o sea, líneas rojas, pues todas, y líneas rojas en su sentido. Prefería yo la frase sí, esa, entrecomillada, líneas rojas, es decir, siempre se ha hablado de no acepto esto, no acepto lo otro, pero la frase líneas rojas, líneas rojas, ¿verdad? Líneas rojas viene, no sé si bueno, hola, buenas noches. Muchos años. No. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo es que cierro los ojos y me pongo a escucharlos. Y de verdad que yo de política lo normal, corriente, pero en años pues he aprendido un montón, y sobre todo con estas charlas, hay unas diferencias tremendas, que es igual que el Parlamento, ninguno se pone de acuerdo. Vamos a ver, hay una persona, doña Isabel Guerra, por ejemplo, que era del Partido Socialista, antes mismo y sin darse cuenta, ya, yo del Partido Socialista no soy. Perdona, un montón de años en el mismo partido. No convino y te fuiste, por algo sería. Ahora está bien. Pero luego está este señor que está, pues a su lado, el señor joven, este señor que Jaime Romero. Gracias por lo de joven. Sí. Nosotras también somos bueno, desde luego más joven que yo sí que es, y con ganas también. Pero, a ver, yo sí me gustaría que fuera un poco de coherencia, un poco, cosita nada. Verá, el pueblo es soberano, eso es lo primero. El pueblo decide que ¿quién ha pedido un cambio? Al pueblo, el pueblo español. ¿Por qué? Porque somos más los oprimidos, y desde luego los opresores, pues ya no le digo nada. Entonces, como le estoy diciendo, el Partido Popular, y lo digo con todas sus siglas, el Partido Popular lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal desde ahora y desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es un reinado para privilegiados. Y eso, el que no se lo cree, y el pobre que esté en la miseria y piense que el Partido Popular lo va a sacar de la miseria, ya no estoy diciendo rico, que no se confunda. Un trabajo es lo necesario para sobrevivir. Se equivoca. Muy bien. De fondo. Y así podría decirle, por respeto a don Juan Carlos, no sigo hablando. Gracias. Uno por uno. Muy bien. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Dale. Bueno, el diálogo es importante, lo que ha dicho la señora de que sí realmente la soberanía popular sí marca un camino, es decir, no nos dice exactamente cuál es,
pero sí nos dice que el modelo antiguo, anterior, de dos grandes partidos de forma que se van sustituyendo uno y otro, ese modelo no le parece bien a la ciudadanía. En eso sí ha sido claro. Otras claridades no sé si están, pero esa por lo menos sí, porque no le ha dado desde luego la llave de la gobernabilidad a nadie, ni siquiera el partido más votado, porque no tiene capacidad suficiente. Que es importante el diálogo, Jaime, sí que es importante, por supuesto. Yo en eso sí que soy una convencida. El diálogo es fundamental, pero hay que dialogar siempre, en todas las circunstancias, no solo cuando me interese y cuando no tengo una mayoría absoluta. El gobierno del Partido Popular, ante el gobierno que está en funciones, no ha sido realmente un gobierno dialogante, porque no ha tenido necesidad, también es verdad, pero no hace falta tener la necesidad para propiciar un espacio de diálogo, que es importantísimo, es fundamental, es la base de nuestra sociedad. En otras sociedades el diálogo no es un valor y en esta, la nuestra, afortunadamente sí. Por tanto hay que dialogar siempre y ante todas las circunstancias. En una tienes el mayor control sobre lo que debate y en otras tienes menos, pero siempre hay que debatir. Y la señora hablaba de la soberanía y de la ciudadanía, y yo creo que en ese sentido hay que decir que estamos en un escenario diferente, que hay que hacer esfuerzos, que es verdad que los ayuntamientos, sobre todo del tamaño que sean, están agobiados porque no llegan los fondos, porque la gestión se ha paralizado, ciertamente. Afortunadamente no se para la gestión al 100% por ningún tipo de elecciones, pero sí es verdad que tiene un cierto grado de parálisis y efectivamente pues 3 meses puede ser mucho. Yo no me refería antes a que no era mucho en el sentido de que la normalidad, que tampoco nos alarmemos en ese sentido, que estamos dentro de la normalidad democrática, pero es verdad que 3 meses pues hubiesen dado para mucho caso de que se hubiese llegado a un acuerdo. Pero sí, dialogar, hay que dialogar siempre. 3 meses... exactamente. 3 meses celebramos el cumpleaños. Por decirle a la señora, vamos a ver, me refería cuando yo no era del Partido Socialista, porque estoy en un pacto donde yo me presenté con Nueva Canarias independiente y estoy gobernando con el Partido Popular, con Alternativa por Teror y con Coalición Canaria. Yo siento que soy socialista de corazón, además es una ideología, ¿no? Como el señor Belda, que es liberal, y yo no lo comparto, pero es lo que es. Yo soy socialista, lo que pasa es que sí que no abandoné el Partido Socialista porque dejó en la cuneta muchísima gente en los desahucios, por ejemplo, y no estuvo cercano tampoco cuando la reforma laboral, la primera reforma laboral que se hizo, ¿no? Es decir, que porque abandonó también los movimientos ciudadanos, cuando estábamos en la calle, los únicos que no estaban, y ahí por algo Podemos subió porque empezó a moverse con los ciudadanos, cosa que abandonó el Partido Socialista. Yo interpretaba que ese no era el Partido Socialista al que a mí me representaba. Yo sigo siendo socialista y lo sigo diciendo, y siempre apostaré por fuerzas de izquierda cuando se puede. También es verdad que yo llegué a Teror y había 25 años del Partido Socialista, donde se había convertido en un régimen chavista casi, ¿no? Porque pues allí se practicaba una política de dictadura partidista de esos 25 años, de creerte que aquello es tu finca y tú manejas como te da la gana la finca, ¿no? Independientemente de que escuche o no escuche a los ciudadanos. Es verdad que no hubo alternativas nunca suficientes para echar 25 años, ¿no? Por algo será, porque seguramente no se presentó partido, ni el Partido Popular, porque las últimas elecciones iba bajando también, es decir, que cuando surgió una fuerza emergente, en este caso, la que yo tenía en Teror, porque ni en sus mejores sueños, Nueva Canarias, iba a tener los datos que tuvo en Teror, hay que ser así de claro. Cuando me presenté con Nueva Canarias, en 15 días sacamos 2 concejales y pues no tuvimos más tiempo y no pudimos sacar más, pero y además había que convencer a la ciudadanía que nosotros no íbamos a pactar con el Partido Socialista, porque también había un miedo a emitir un voto directo, nada más. Es decir, que uno también en el camino tiene tiempo de reflexionar dónde está y en qué partido está, y en un momento determinado que no se ajusta a tu posicionamiento en cara a la vida, pues también cambiar, faltaría más. Se cambia, la vida de una persona se cambia muchas veces en los años, eso no quiere decir que no seas coherente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que los ciudadanos lo que esperan ahora mismo es del entender, es decir, que se entienda. Entiéndase, porque sacar una segunda vuelta, unas elecciones, 160 millones, independientemente de lo que usted dice, señor, ¿verdad? Que tendrá usted más o menos razón, claro que sí, pero una segunda vuelta le cuesta a este país 160 millones de euros. Y esos muchísimos euros para decirle a los ciudadanos que en 4 años todo lo que le ha recortado y le ha apretado el cinturón,
el Partido Popular? Porque mira que saber, ¿por qué pregúntense ustedes, Partido Popular, por qué nadie quiere gobernar con ustedes? Por algo será, digo yo. Reflexionen la mea culpa, la autocrítica, es decir, ¿dónde hemos fallado? Que a estas alturas nadie quiere gobernar con nosotros, nadie quiere sentarse a dialogar. Ciudadanos en el mejor de los casos, pero tampoco te creas, tampoco está por la labor mucho. Es decir, pregúntense por qué, y es fruto de esto, lo decía antes Lali, yo coincido con ella, 4 años sin hablar con nadie, ahora que viene. Ahora no solo quiere hablar con todos, sino que los demás se dirían a ti. Tú renuncias a una investidura porque no eres capaz de ir puerta por puerta tocando a ver quién te apoya. A nadie le gusta que le digan que no. Hombre, y no le ha gustado. Claro que no. Entonces, yo creo que eso sí que deben de reflexionarlo, porque ya te digo, no va a haber mayorías absolutas nunca más en este país. Y están condenados a entenderse los diferentes partidos políticos. Pongan encima las mesas que hay que reformar, hay que hacer cambio en la reforma laboral, hay que hacerla. La ley, ustedes dejaron en la cuneta muchísima gente con los desahucios también, y aquí la ambigüedad del Partido Socialista también. Sí, ¿ustedes se creen que esto es gratis? ¿Que los ciudadanos le han dejado de votar? ¿Porque sí? Porque no, algo mal habrán hecho. Esa es la reflexión que creo que deben hacer. Tengo una llamada. Había un título de una película de James Bond que decía: nunca digas nunca jamás. ¿No? Por si acaso. Por si acaso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, encantada de su programa porque hablan cosas que nos interesan en Gran Canaria. Bueno, mi pregunta es a ver lo que ustedes opinan sobre Tomás Miller y quitarle a este señor el nombre del instituto. Se lo pregunto porque, no sé, ustedes posiblemente no oyen la radio. La radio aquí en Gran Canaria hay 3 emisoras que el ciudadano puede entrar y se ha formado una carajera tremenda y la gente pues no está de acuerdo. Yo personalmente tampoco estoy de acuerdo que este señor nacido en Gran Canaria y según el periódico que dirá la verdad, dice que fue el precursor del círculo mercantil, por ejemplo, que la economía en la capital Gran Canaria se empezó a desarrollar a partir de él, que el progreso de esta ciudad, que también fue el fundador del puerto o cofundador del puerto de La Luz y de Las Palmas, que hizo mucho para que ya en aquellos años el turismo comercial y turístico se abrieran pasos aquí en Gran Canaria. Yo que sé, muchísimas cosas leía en el periódico, y que un señor libre, particular, millonario, quisiera tanto por esta isla, y que en este caso se lo vayan a dar a Jerónimo Saavedra, porque Jerónimo Saavedra es un señor que eternamente ha estado en la política, ha sido lógicamente alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, presidente de Canarias, ha sido ministro de Educación, y yo digo, cuando fue ministro de Educación, ¿qué hizo, por ejemplo, para Gran Canaria? Y sobre todo, cuando las manifestaciones para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, yo a este señor no le vi en primera fila de la manifestación, manifestándose y gritando, que en aquella época aún era joven, y manifestándose en contra. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor sino estar siempre metido en política y saltar de un cargo a otro y vivir como un gran burgués de todos nuestros impuestos? Yo realmente no sé. Y además recuerdo con pena cuando fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que se quejaba de Pepa Luzardo, que no había hecho nada, y resulta de que él no hizo absolutamente nada, ni ensanchó las aceras de Las Palmas de Gran Canaria. Bien. Que veo con tristeza, esta ciudad es pobre en edificios, es pobre en papeleras, Bien. es pobre en postes, Vamos a dejarlo. Pobre en todo. Me gustaría su opinión. Venga. Está claro cuál es su opinión al respecto. Nosotros sí hablamos y mucho de Gran Canaria, y esto que estamos hablando aquí, aunque usted no se lo cree, tiene también mucha importancia directa sobre todos los ciudadanos de Gran Canaria y de cualquier parte de España. Nos afecta a todos. Otra cosa es el tema que usted plantea, que imagino que es el Colegio Tomás Miller, que quieren cambiarle para darle el nombre de Jerónimo Saavedra. La pregunta directa de la ciudadana, responder que yo por lo menos creo que no es una cosa o la otra, es decir, se podría identificar otro colegio que a lo mejor tuviera un nombre que pudiera ser más sencillo de cambiar o que no representara a nadie la importancia de Tomás Miller,
y darle de luego a Jerónimo Saavedra, que yo creo que también es una persona de importancia y relevancia suficiente, independientemente de que no sea mi partido, como para que de luego tener un reconocimiento de esas características. Con lo cual yo creo que no debe ser una cosa o la otra, sino hay que buscar fórmulas de convivencia, identificar a lo mejor otro espacio, otro colegio, otro entorno que permita que ambos tengan su presencia en el ámbito público. Esa es mi visión. En relación a lo que se ha comentado aquí, nosotros desde luego errores hemos cometido muchos, muchísimos. Cuando uno gobierna y toma decisiones, comete errores permanentemente. Es cierto, pero también es cierto que nosotros gestionamos la peor situación económica que ha habido este país en los últimos años, que el Partido Socialista, que la izquierda, destrozó la economía del país y lo dejó absolutamente al borde del precipicio. Que todos aprendimos lo que era la prima de riesgo gracias a la gestión del Partido Socialista en su momento. Efectivamente, que acabó generando mucho desencanto, incluso gente acabó abandonando el Partido Socialista, como hemos visto en la actualidad, y eso nos tocó gestionarlo nosotros, y lo gestionamos con un Partido Socialista que además no fue capaz de reconocer sus errores y que estaba en el no permanente durante todo el tiempo, que fue incapaz de negociar, que fue incapaz de llegar a ningún tipo de consenso, y ese fue el gobierno que hemos tenido estos 4 años. Gobierno duro, difícil, pero gobierno que tomó las medidas necesarias para que donde antes se destruía empleo, ahora se cree, para que donde antes se decrecía, ahora se esté creciendo, y que la economía española sea de las que más crecen en España. Por eso los ciudadanos, efectivamente, porque gestionamos situaciones muy complicadas, hubo mucha gente que acabó apartándose de nuestro proyecto. Pero no hay que olvidar tampoco que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, que es donde la gente vota a la persona. En el Senado, mayoría absoluta, mayoría relativa en el Congreso. Fuimos la fuerza más votada y eso es una realidad. Es cierto que es mucho más atractivo para otros partidos que pierden las elecciones intentar retorcer la voluntad de los ciudadanos, pero es que los ciudadanos no están en esa clave. Los ciudadanos precisamente dieron una opción de gobierno al Partido Popular y lo que nos están pidiendo es diálogo. Hay quien se llena la boca de hablar de diálogo, cuando en realidad lo que acaban haciendo es enfrentarse a la opción más votada. Es decir, el Partido Socialista habla de diálogo y luego dice, no, es no al Partido Popular. Dice, nuestro único objetivo es acabar con todas las medidas que ha tomado el Partido Popular en los últimos años. Esa es la política que plantea el Partido Socialista a día de hoy. Esa es la voluntad de diálogo. Se llena la boca hablando de diálogo cuando la realidad no es esa. La realidad es que su único objetivo es acabar con todas aquellas medidas que han permitido que España crezca. Acabar con todas aquellas medidas que han permitido que España cree empleo. Ese es el objetivo del Partido Socialista a día de hoy y por eso está intentando retorcer la voluntad de los ciudadanos, buscando un pacto con Podemos, Ciudadanos, nacionalistas y todo lo que sea con tal de acabar con lo que nos está permitiendo crecer, con lo cual evidentemente nosotros queremos diálogo, pero queremos diálogo en un ámbito que permita que los ciudadanos que la economía siga creciendo. Queremos diálogo en un entorno en el que sepamos que se va a seguir generando puestos de trabajo, como está pasando a día de hoy y como no pasaba cuando gobernaba el Partido Socialista. Y por eso, desde luego, tendemos la mano permanentemente, pero parece que no está en el objetivo del Partido Socialista, ni de Pedro Sánchez, ni del candidato de Ciudadanos, que es Pedro Sánchez, llegar a ese tipo de diálogo. Mientras ellos lo único que quieren es derogar todas las políticas que nos están permitiendo crecer y no estén en disposición ni siquiera de sentarse en la mesa a dialogar, es muy difícil y por eso nos están llevando y abocando a esta situación. ¿Verdad? Sí, una cuestión que se ha repetido mucho. ¿Cómo se puede saber que la ciudadanía quiso cambiar el modelo? Porque si no hubiera dado una mayoría absoluta. No. Lógicamente, estaba forzando diálogo. Vamos a ver, eso significa que un votante del PP, un votante del PSOE dijo, yo no quiero que mi partido se alterne y no sé qué, y voy a votar a Podemos, voy a votar a Ciudadanos. ¿Alguien se puede creer eso? Otra cosa son las interpretaciones que se puedan hacer de los resultados, pero yo no creo que nadie dijo, voy a acabar con el sistema a la hora de meter su papelito individualmente en la urna. ¿Alguno votó también acabar con el sistema? No, indudablemente dicen los sociólogos en el mundo entero que la inmensa mayoría del voto es contra alguien, no es a favor de alguien, sino contra algo. Por eso se producen los cambios. De Felipe González una mayoría absoluta, después la perdió. Aznar una mayoría absoluta, después la perdió. Rajoy una mayoría absoluta, ahora la ha perdido. Es normal. El poder desgasta, sobre todo porque la oposición continuamente está diciendo cosas, está resaltando todo lo malo. Y muchas veces con vaguedades, porque a mí me gustaría saber qué significa derogar la reforma laboral. ¿Qué significa? ¿Toda? ¿O significa algún artículo? ¿O significa lo que están diciendo los sindicalistas de que ellos quieren la negociación colectiva como en los tiempos de Franco? Porque esa es la realidad. ¿De qué me está hablando usted?
No de lo que dice No, espérate, eso es lo que... Porque yo hasta ahora no lo sé. Cuando dice Sánchez, o sea, el Partido Socialista, pero en boca de Sánchez, que lo ha estado diciendo, queremos la reforma de la Constitución y queremos un federalismo. Sí, pero diga usted lo que quiere. Eso es una vaguedad. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer, como decía Maragall, federalismo asimétrico, que vamos a hacer, si vamos a hacer todos iguales, ¿de qué me está hablando? Porque sus socios no están diciendo eso. Dígame usted lo que está diciendo, porque las vaguedades son como las mises. ¿Qué queremos? La paz en el mundo y que no haya hambre. Sí, eso lo queremos todos. ¿O es que alguien quiere que haya algún partido que quiere perjudicar a la gente? Bueno, si hay uno, y se llama Podemos. Pero solo sí. Una cuestión contestando a la señora. Mire, no todo el mundo que protesta o que lucha por algo tiene que estar detrás de una pancarta. O sea, hay gente que le encanta la pancarta, le encanta salir y pancartear a gusto. Jerónimo Saavedra no es de los que pancarteaban, pero yo soy testigo presencial de las luchas que tuvimos, por ejemplo, en empresariales, cuando dependíamos de La Laguna para crear la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que le costó a él incluso el decanato. O sea, no todo el mundo lucha de la misma forma, pero que yo, mire, como eso lo he vivido en primera persona, no me lo ha contado nadie, porque claro, a posteriori todo el mundo se apunta, todo el mundo son ganadores, todo el mundo en España lucharon contra Franco, no habían nacido todavía cuando murió Franco, pero todos lucharon contra Franco. Cuando yo trabajaba en Italia, todos eran guerrilleros. Nadie se acuerda de las plazas que llenaba Mussolini. O en Francia, nadie se acuerda de Petén. Oh, todos eran gaullistas. Tengo una llamada. Jerónimo Saavedra, cuando se planteó el tema de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que pretendió en su origen fue que la Universidad de La Laguna se extendiera a todo el archipiélago, y fue la propia Universidad de La Laguna la que negó esa posibilidad. O sea que Jerónimo Saavedra sí estuvo después en la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un error histórico que cometió la Universidad de La Laguna, que es lo que ha traído después la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquello también yo lo viví en primera persona y recuerdo perfectamente que todas las posturas de los políticos gran canarios en aquel momento terminaron confluyendo en lo que es ahora la Universidad de Las Palmas de Las Palmas. A todos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por el programa, y quería opinar referente al tema de la calle peatonal que quieren hacer en Maldecaminde. Sí. Que creo que es un disparate, porque en realidad que se centre un poco en la calle Galicia, donde están habiendo cada 2 por 3 accidentes, sobre todo de coches, cada 2 por 3 hay coches que por las guaguas, por las velocidades de las guaguas también, que van también con mucha velocidad, encuentro un disparate, que hay muchas cosas más importantes en los barrios incluso en la calle, en la carretera que usted puso el otro día ahí, que tiene los socavones, y creo que es un dinero que van a invertir ahí de 20 millones, es tirar el dinero. Para mí es tirar el dinero, porque se va a formar un embudo, o están formando un embudo en la capital. Ya bastante tenemos con la avenida marítima, en las horas puntas, una carretera que desde Belén María hasta la calle del sur, hasta allá en el sur, no hay ni un semáforo, y es triste que se hagan embudos en la avenida marítima, en lo que es el Luengo, en lo que es los juzgados, y estamos hablando desde Belén María hasta donde está el Playa Inglés. No tenemos un semáforo, no hay un semáforo. Es una calle, una pista que va sin semáforo, y tenemos embudos todos los días en horas puntas, y sinceramente esto no es Europa, señores. Bien. Esto es una capital y pequeña para poner tantas calles peatonales. Gracias. Muchas gracias por su programa. Para quien no lo sepa, don Javier Doreste, hágame caso con lo que le dije antes al principio del programa, no se lo voy a repetir aquí en directo. De repente han sacado un proyecto para peatonalizar algunas zonas de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros la calle Maldecaminde. A mí también me parece un disparate, teniendo en cuenta que hay, por ejemplo, la recta de los Tarajales hecho un desastre. Es decir, hay prioridades. Esto no es necesario, según mi opinión, y no es la opinión de Javier Doreste, que es el concejal de urbanismo, no del PSOE, es de Podemos, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, comenzando una pequeña apunte a la señora anterior. No hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Son personalidades muy distintas. Ahora, no se puede desvalorar la importancia política que ha tenido, y no porque sea del Partido Socialista. Jaime lo ha reconocido en ese sentido también, y también Belda. Es decir, ha sido una persona que ha tenido mucha importancia, y desde la gestión política también se hacen muchas cosas. También no, se hacen muchas cosas. Y yo, por ejemplo, sí le recordaría solamente un apunte, que cuando fue presidente de Canarias, uno de los objetivos que se marcó, y fue importante en aquel momento, yo no estaba en el Partido Socialista en ese momento, sí reconozco la importancia que tuvo la lucha que emprendió para conseguir que los altos índices de analfabetismo y de baja escolarización en Canarias no fuese Canarias la última comunidad en España, y con una diferencia importante, sobre todo la escolarización. Se hizo un esfuerzo de escolarización, es decir, de creación de colegios, importantísimo. Pues solo un apunte. Es decir, qué importancia como persona pública ha tenido, y que a lo mejor eso, no hay que vestir a un santo desvistiendo a otro, pero sí realmente ha sido una persona que ha aportado muchísimo a la situación que tenemos hoy en Canarias. Con respecto a los debates que se han producido en relación al Partido Popular, yo sí quería decir que la crisis no fue una crisis española, fue una crisis europea, y que estamos hablando de creación de empleo. La creación de empleo, si la analizamos con rigurosidad, no iba a decir con seriedad, pero con rigurosidad, nos encontramos que mucho desempleo es empleo precario. Hay empleo de un mes, hay empleo de una semana, hay empleo en la parte turística de un fin de semana, de un día, y eso se contabiliza. Y todos podemos hacer las trampas que queramos contando el empleo, pero realmente hay mucho empleo precario. El empleo que no te permite llegar al final de mes en una situación de normalidad, que no te permita pagar una hipoteca, comer y tener a tus hijos vestidos, pues realmente no es un sueldo, un salario digno, por tanto no es un empleo digno. Cada uno en este momento asume el empleo que puede, pero realmente no podemos hablar de esa batalla, de esa lucha, y que ha sido una lucha que ha conseguido ganar el Partido Popular. No, ya lo sé que ustedes reconocen que necesitan 4 años más para abordarla, pero creo que han defraudado en esa parte de forma importante. Si no, desde luego, si la población hubiera entendido que el esfuerzo que ha hecho el Partido Popular ha sido tan importante, no los hubieran dejado en la estacada, entre comillas, en el sentido de la pérdida importante de votos. Y desde luego, el diálogo, vuelvo a decirlo de antes, es importante siempre, siempre, no solo en los momentos en que me interesa, siempre es importante, y cuando tienes una mayoría absoluta, más todavía. Tienes que hacer ese esfuerzo mayor. Por tanto, yo digo que el Partido Popular perdió su tiempo y perdió su oportunidad. La oportunidad que tuvo Mariano Rajoy de haber asumido un debate de investidura, haberlo asumido trabajándolo antes. Pero claro, como no quiero que me digan que no, pues no voy. La política de yo me quedo. Es decir, le he oído decir ya en 2 ocasiones, creo que solo en 2, pero igual lo he dicho alguna vez más. No, yo la próxima semana soy yo el que arranca las negociaciones y llamo a Pedro Sánchez. No, después de Semana Santa yo soy el que llama a Pedro Sánchez. Tiene la inacción por sistema. Y eso no puede ser, porque si estamos en una situación compleja, tienes que intentarlo de alguna manera, que te salga mejor o peor, pero tienes que intentarlo, porque si no, la verdad es que la inacción por la inacción no conduce a nada bueno, sino a lo que tenemos en este momento, que es esa ingobernabilidad, entre comillas, del país por falta de gobierno. Hombre, con respecto a lo de Jerónimo, por traer, yo creo que queda como un poco feo que sean los socialistas los que propongan el cambio, porque si están de acuerdo los partidos políticos, yo no veo por qué cuando ustedes gobiernan hacen y reconocen a los del Partido Popular, y cuando están los socialistas hacen y reconocen a los del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que quedaría más bonito que ambos propusieran a cargos relevantes de uno y de otro, ¿no? Pero siempre suele pasar así, ¿eh? Queda como muy bonito, después el otro dice, sí, claro, pero queda como muy bien, ¿no? Pero creo que queda un poco feo, raya. Quedaría mejor si todos los partidos políticos aunaran esfuerzo y propusieran. Eso es cuando lo de Jerónimo, sin descartar que ha sido una figura, y es una figura aún relevante. Así yo del Partido Popular no he encontrado ninguna negativa absoluta. Yo recuerdo que en el Cabildo, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa se le quitó todas las subvenciones porque decían que era del Partido Popular. Es decir, que, vamos a ver, tenemos de lo que tenemos, y todo el mundo reconoce
a María Vargas Llosa. Es decir, tengamos también ese equilibrio entre las partes, ¿no? Porque yo creo que habla mucho también de la humildad que hay que tener desde los diferentes partidos políticos para reconocer aquellas figuras que son relevantes y que pueden y han dado por esta tierra, ¿no? Aunque estén en las antípodas sí, pero ideológicas. Sí, pero exacto. No tiene nada que ver. No, por eso una te digo que cosa te doy con la razón en eso. Yo te tengo que reconocer eso porque fue una cosa que a mí me chocó muchísimo en el Cabildo con José Miguel Pérez García, que como no era de su corriente ideológica, se le quitaron de un tajazo, y yo no entendía eso porque señor de las letras reconocido en todo el mundo, por lo tanto habrá que Premio Nobel. Efectivamente, pero por eso que te digo que tú dices reconocido a nivel internacional, y desde aquí pues no se ha puesto. Y recuerdo que fue una trifulca fea, porque era fea, porque al fin y al cabo es fea, pero independientemente de eso, yo creo que, y aterrizando otra vez, yo creo que es muy aventurado decir que hemos salido de la crisis o que estamos saliendo de la crisis cuando millones de jóvenes, o muchísimos jóvenes, se han ido de este país y no piensan regresar todavía porque no hay perspectiva de que haya un futuro en el empleo. Es decir, que se ha salido de la crisis cuando hay más pobreza que nunca en este país, cuando los que están trabajando es en precario, muy en precario. Es decir, que hoy en día para ganarte la vida no tienes que tener un trabajo, tienes que tener 3, que era lo que quería, lo que quería la Europa de Merkel para este país, ser el granero de la mano de obra barata que luego exportan a Alemania, porque nuestros jóvenes están yendo a trabajar, gente abogada, gente licenciada, están yendo a trabajar de camareros en Alemania, que no están tampoco en los sitios relevantes. Y es el granero de mano barata que la Europa esa de 2 velocidades ha querido para... Porque la crisis, no te engañes y no nos engañemos, porque todo el mundo lo sabe, empezó y ha sido para Grecia, para Portugal, para Italia, para España, es decir, los famosos países que le llaman los PIG, ¿no? Aquellos que decía también el señor Belda, ¿no? En su momento, que esto lo hemos hablado más de una vez, es decir, que así está siendo el granero de mano de obra barata. Si eso salir de la crisis con los niveles de pobreza, de paro juvenil que tenemos, de paro para mayores de 45 años, si eso salir de la pobreza y eso salir de la crisis, yo creo que eso no vivir en la realidad. Igual a lo mejor estamos imbuidos, tenemos una forma de vivir diferente al resto de los mortales, pero yo tengo un señor que se sienta delante de mí que no tiene ninguna prestación de ningún tipo porque se le ha acabado y hace 4 años que no llegaban a un trabajo, y debe 6.000 euros de agua porque no puede pagarla. ¿Y qué le hacemos? ¿Le cortamos? Es decir, ¿esa es la salida de la crisis? Pues eso es la pura realidad que te pasa todos los días. Te estoy hablando de Teror con un 24% de desempleo, pero ponlo en cualquier ciudad de Canarias. ¿Hemos salido de la crisis? A mí que me raya cuando dice que hemos salido de la crisis. Eso no es aterrizar en el día a día de los ciudadanos, estar al margen. Es un discurso prefabricado que se hace el Partido Popular que no tiene nada que ver con la realidad, de verdad. Aterricen ustedes, vayan a las calles, pregúntale a la gente qué trabajo tienen. Dile a un joven dónde está trabajando, que a lo mejor es ingeniero y está trabajando en una tienda de Vodafone por 600 euros. ¿Pero qué me estás contando? ¿Eso es salir de la crisis? Jolines, háganselo mirar porque no hay autocrítica ninguna, pero ninguna. Un segundo, cojo una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, don Carlos y los acompañantes. Buenas noches. Mire, yo voy a decir una cosa, que debería de haber nuevas elecciones, porque el socialista no quiere respetar la mayoría, sino ser el gobernante, y los otros la oposición. Y yo en eso no estoy conforme, porque siempre que tiene la mayoría debería gobernar. Bien. Toda la vida ha sido así. Lo que pasa es que aquí en Canarias, quiero acabar pronto, aquí en Canarias nunca se ha respetado la mayoría. Que vamos a estar igual que en Canarias, España. Mal asunto. Bien. Y eso es lo que quería decir. De acuerdo, pues muchas gracias por llamarnos y dar su opinión, ¿no? Muy amable. Eso es lo bueno, comentar que me parece mal que retuerza mis palabras, es decir, su compañera Eulalia ya intentó decir que yo había dicho que salíamos de la crisis y que habíamos acabado con el desempleo y corrigió y le invitó a que usted haga lo mismo, es decir, en ningún caso he dicho yo que hemos salido de la crisis, en ningún caso. Si bien es cierto que sí he dicho que antes decrecíamos y ahora crecemos, que antes se destruían puestos de trabajo y ahora se crean. ¿Quién creen? Los bancos. Los bancos son los que están creciendo en beneficio. No interrumpa, no se ponga nervioso.
Eso es una realidad. Es decir, las políticas de izquierda destrozaron la posibilidad de crecimiento de este país y gracias a las medidas que se han tomado estamos empezando a crecer. ¿Que el Partido Socialista hizo mucho daño? Efectivamente. ¿Que hizo que muchísima gente que tenía empleo se fuera al paro? Efectivamente. ¿Que la solución a eso no se toma de la noche a la mañana o es imposible solucionar el daño generado por las políticas de izquierda en este país en solo 4 años? Efectivamente. ¿Que hace falta ahondar en las reformas para conseguir mejorar la competitividad del país, conseguir generar más puestos de trabajo, que los puestos de trabajo sean cada vez de más calidad? Efectivamente. Por eso es importante la estabilidad, por eso es importante una política certera que no nos lleve otra vez a donde estábamos hace 5 años, a la destrucción de empleo, a la prima de riesgo, a una situación de absoluta ingobernabilidad y peor todavía, que además sería un pacto del Partido Socialista con partidos radicales como Podemos, que ya puede ser el acabose absoluto, y eso es a lo que nos están llevando o nos quiere llevar a día de hoy el Partido Socialista, que nosotros no entendemos. Efectivamente, yo sé que la demagogia está bien, que está ahí, que siempre se usa, que la izquierda la usa, es decir, efectivamente es que hay muchísima gente que lo está pasando mal, también. Es que hay muchísima gente que lo está pasando mal y precisamente por eso hace falta seguir con las políticas que permitan que este país crezca. Es que no podemos volver a las políticas del fracaso, no podemos volver a las políticas de crecimiento y de la destrucción de empleo, que son las políticas de la izquierda, y esa es la realidad y a eso es a lo que nos enfrentamos. Bueno, yo sí quisiera recordar una cosa. El campeón de la lucha contra el analfabetismo en Canarias no fue Jerónimo, se llama Radio ECA. O sea, a cada uno lo suyo. Yo hablé de la Sí, yo lo entiendo, yo entiendo. de la escolarización, que no es Radio ECA. Sí, pero la escolarización fundamental, lo que hizo bajar las tasas impresionantes de analfabetismo fue Radio ECA. Otra cosa es que después se crearan infinidad de centros de adultos y no sé qué para intentar acabar con el analfabetismo residual, que es imposible de acabar, porque hay una cuota que es imposible. Pero no son comparables. La Radio ECA hizo y sigue haciendo, pero hizo en su momento una labor extraordinaria. Claro. Pero claro, no... Sí, pero y por algo fue 3 veces premio a la mejor labor mundial de difusión de la cultura, que no lo ha sido el gobierno de Canarias, ¿eh? O sea, ojo. Sí, o sea, yo simplemente a cada uno lo suyo, o sea, y me gusta recordar las cosas que hoy ya están olvidadas, ¿no? Por muchas razones. Afortunadamente, esta labor de Radio ECA hoy ya no tiene sentido. Que con más de 50 años, ¿no? Claro, me refiero al alfabetismo básico. Sí. Ya hoy afortunadamente, ya hay otra. Desde luego, a mí me sorprende mucho oír que el PP ha defraudado en la creación de empleo. Bueno, la verdad es que me sorprende. Y que decir que porque el empleo es precario, pues debe ser que para el PSOE es preferible estar en el paro que tener un empleo precario. Yo es que me quedo estupefacto. Que pudiera ser de otra naturaleza, pues claro, ojalá, pero que es preferible estar en el paro o tener un empleo precario. Bueno, de hecho, estamos viendo cómo hay gente... Se lo dice a la camarera. No, yo se lo digo a quien sea, se lo digo, Isabel, a quien sea. Y me parece una aberración que te diga un señor que rechaza un trabajo porque cobra lo mismo que en el paro. Y eso será todos los días. El paro no se lo regala a nadie. El paro yo estoy hablando de regalar. Isabel, para luego tener paro, que parece que es otra de populismo, marchando una de populismo. Marchando una de populismo. Yo lo que estoy diciendo es que en estos momentos se rechazan. Hay muchos tipos de populismo, tanto en la izquierda como en la derecha. Yo lo que estoy diciendo es que en estos momentos se rechazan puestos de trabajo porque dicen... desde el punto de vista de la persona yo lo entiendo. Dice que cobra lo mismo que en el paro. Entonces, cobrar lo mismo trabajando que cobrar lo mismo sin trabajar, por supuesto, pero socialmente no. Porque uno está tirando de fondos públicos y otro no. Uno está cotizando y el otro no. Pero bueno, eso es mi visión. Bueno, hablar precisamente el otro día había un informe... no me acuerdo ahora mismo de la fuente, ¿no? Hablando de los millones de personas jóvenes que han salido de España. Bueno, pues resulta que solo españoles, hijos de españoles, solo es 1 de cada 10. El resto son emigrantes que vinieron, que a lo mejor se nacionalizaron, y esos chicos han vuelto otra vez a su sitio. 9 de cada 10. Por tanto, y hoy no hay más gente que se vaya que cuando yo era joven, que cuando yo estudiaba, que cuando estudiaron mis hijos, que tuvieron que salir porque aquí no tenían oportunidades. Siempre ha habido una salida al exterior.
Es más, antes se valoraba. Es que ha hecho práctica fuera. ¿Y quiénes se iban fuera a hacer práctica? Los que tenían poder económico. Estamos hablando de cifras, no vengas ahora, no vengas con este coño, que yo soy hijo de un obrero y yo me fui fuera, y yo me fui fuera. O sea, es que yo me fui fuera bueno, tú, perdona, pero tú déjame que yo exponga y después tú demagogia lo que te dé la gana. No, yo simplemente lo que digo son las cifras. Las cifras son las que son. Son por mucho que nos guste y queramos adornarlas. Y queramos adornarlas, ¿no? Igual que queremos adornar, hablando de la reforma laboral, hemos visto el otro día una manifestación insólita con Pedro Sánchez, por cierto, que es a aquellos individuos que hicieron un comité, ¿cómo se llama? Eso informativo, como le llaman, esto en las huelgas, eso que se pone delante para dar leña a la gente que quiere trabajar. Un piquete informativo que mandaron a 6 policías en Sevilla, mandaron a 6 policías al hospital que los están juzgando ahora. Mire usted, era de la época de la huelga de Zapatero, es que lo están juzgando ahora, es que la justicia es otra cuestión aparte, resulta que van a defenderlo. Dice, porque el derecho a la huelga. Dice, ¿cómo derecho a la huelga? Si nadie le está discutiendo usted derecho, usted no está condenado por derecho a la huelga, usted está condenado por hacer un piquete que agredió a un montón de personas. Y termino. Hombre, me hubiese gustado, que el PP hubiese cumplido su programa electoral. Pero claro, no es posible con el sistema de partitocracia. Anda caramba, con una mayoría absoluta como la que tuvo. Por eso, precisamente por eso, teniendo una mayoría. Pero hombre, por favor, déjame terminar, mi niña. Déjame terminar, si no te dejo, y tú hablas y dices lo que te deja. Termina para que ella... Claro, es que no me deja. Vamos a ver, precisamente teniendo una mayoría absoluta, es inconcebible que no haya cumplido su programa electoral. Pero eso es inherente a la partitocracia, porque sabe que entonces se quema y en las siguientes no sale porque las pancartas las tiene todos los días en la calle. Esa es la gran... Porque que recorte, ¿de qué estamos hablando? Si hay 1 millón de personas más empleados públicos, si ha subido un 30% el déficit y la deuda. ¿Pero de qué me están hablando? Precisamente si no ha cumplido, si algo le hemos rechazado, los que podíamos haber votado al Partido Popular, es precisamente no haber cumplido su programa. Y que el Partido Popular bajó, indudablemente, y eso significa rechazo, sí señor, pero si aplicamos la misma doctrina, el PSOE bajó mucho más. Significa que se le rechazó mucho más. Bien. Que llueve para todo el mundo. Dale. Es que de verdad me resulta increíble porque aportas datos para lo que sea, para justificar tu opinión, y yo creo que hay que ser en eso un poco más serio, hay que traer los datos, porque desde luego decir que de los jóvenes que se han ido de España, uno de cada 10 solo es hijo de españoles, vamos a ver de qué españoles estás hablando. Yo tengo 3 hijos y mis 2 hijas están fuera, una con un empleo de calidad porque hizo su tesis fuera y consiguió un trabajo de calidad, y la otra en precario en el sentido de que no encuentra trabajo. Por tanto, desde luego la proporción, fíjate, en mi familia son de 3 todos. Pues la mía yo te gano porque tengo 3 fuera. O sea, te gano, pero ¿y qué? Entonces, realmente ese pero planteamiento... eso no sé si es bueno, porque resulta que de 5 están los 5 fuera. Claro. Es que no les damos cobertura. Porque aquí no encontraban trabajo. Pero vamos a ver, y después decir que ese empleo, que eso no está mal y que el Partido Popular no lo ha podido hacer mejor porque se encontraba con una situación que podía tener una huelga, la verdad que los podía tener... yo no he dicho eso. Sí, que los podía tener en la calle, las manifestaciones en la calle. Eso, yo he dicho otra cosa. Yo lo que he dicho es que le reprocho al Partido Popular no haber cumplido con su programa. No, pero lo justifica, después lo justifica. No, yo no lo justifico. Lo que me pongo en la maldita partitocracia que tiene secuestrada la democracia en este país, donde yo no puedo votar a las personas, sino tengo que votar a partidas. Y desde luego, ¿qué es distinto? El empleo precario y la gente que está en paro, desde luego yo jamás diría que hay una persona, puede haber un caso puntual de alguien que decida renunciar a un empleo por una situación, para cobrar el desempleo. Es verdad que en Gran Canaria se dieron algunos casos hace unos años, y ¿sabes por qué eran?
porque lo que te pagaba la empresa que te contrataba, tú vivías en Las Palmas, donde tenías tu casa, y la empresa que te contrataba por 400 euros estaba en la aldea, por poner un ejemplo, y tú no tienes ni para pagar el transporte. Esas circunstancias sí que hay que entenderlas, pero ese no es el grueso de las personas que están en desempleo, para nada es el grueso. Y desde luego, lo que sí se ha perjudicado en el tiempo del Partido Popular es las personas con cobertura de desempleo, que ha bajado, yo no voy a decir el porcentaje, porque no lo recuerdo, si en un porcentaje importante. Entonces, siempre hay que tener la protección del trabajador como bandera. Eso no se puede renunciar nunca. Y el Partido Popular sí que renunció. Y esas son cosas que le han pasado factura. No es que no gobernó más o con más intensidad porque se le podían manifestar en la calle. Vamos, eso me parece una cosa un poco hasta de falta de respeto. Y desde luego... ¿Del Partido Socialista hacia los demás? Claro. No, del Partido Socialista no. El Partido Socialista tenía una cobertura mucho más. Zapatero pancartero, ¿no te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de eso. ¿Revisa las hemerotecas? Yo me acuerdo de la cobertura que se daba en el tiempo de Zapatero, sí me acuerdo. Y desde luego, decir que ha habido un aumento en el empleo público, poco empleo puede haber sido, pero eso no estoy achacándole ninguna responsabilidad. Sí, habló de que había habido un aumento en el empleo. Sí, 1.500.000 personas. No es cierto, porque es que no hay tasa de reposición. La tasa de reposición impide que tú puedas crear empleo. Y eso no se lo estoy achacando al Partido Popular, es decir, lo estoy diciendo con respecto a lo que tú dices. Por tanto, cuando un partido recibe un golpe como el que recibió el Partido Popular, por la mala gestión, porque no le valoran la gestión, que el Partido Socialista, y lo dije antes de que tú lo dijeras, que el Partido Socialista también bajó. Ahora el porcentaje de bajada de uno y de otro sí, es importante. Yo creo que, vamos a ver, hace falta una reforma laboral, entre otras cosas, porque atendiendo a Canarias, aquí ha subido el número de turistas y eso no se ha reflejado en el nivel de desempleo. Algo está pasando, alguien se está quedando con algo. Contratos de un día. Y si no, pregúntaselo a las camareras de piso, que tienen más de 25 habitaciones por una sola persona. La calidad no es la misma, no, pero es que hemos apostado por un turismo falto de calidad, debe ser, ¿no? Y eso, que tú lo has hablado, va de una vez. Pero, y la presión que reciben. 2 millones de turistas y no sube el empleo en Canarias. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo está haciendo ese trabajo? Porque se supone que si hay más turistas tiene que haber más empleo. Y eso, gracias a la reforma, que hace que muchísima gente se vea apretadísima. Yo he pensado a veces que es conveniente para el grupo empresarial tener gente en el paro porque así tiene muchísima mano de obra y la puede contratar más barata. Es decir, si tú no quieres un trabajo en precario, pues bueno, ya habrá otro quien lo haga. Bueno, y que este país que haya apostado por la educación, porque tenemos los jóvenes más preparados esto siempre lo decimos, ¿no? Los mejores preparados, con mejores formaciones académicas. Los más titulados, con la mejor formación académica con respecto a lo que había antes. Es decir, vamos a hacer una comparativa y es porque ha habido una apuesta en la formación. De todas maneras, hemos invertido en formación y que esos jóvenes, de esa inversión que hemos hecho, se nos va. Se beneficia otro país. Tú pagas la formación de los jóvenes para que se vayan. Es inaudito. Y además, investigación, desarrollo, innovación. Este país cortó todas las subvenciones que tenían que ver con eso. Si hemos sido pioneros en investigación y desarrollo en el ámbito de la medicina, ahí tenemos premios Nobel que han tenido la apuesta por esa investigación en el ámbito de la medicina, y todo eso se cortó. Háblate con todos esos investigadores, habla con todos esos investigadores y dile cuántos se han quedado en el camino porque se han cortado las ayudas a la investigación. Este país que quería ser puntero en energías renovables, que quería ser puntero en base a las energías renovables, al cambio climático que llevamos. Yo creo que con acierto, de repente, que decir tiene de todos aquellos inversores que querían poner renovables y se quedaron con las primas a las renovables, cortadas total y abajo. Toda esa inversión, es decir, vamos a ver, ¿por qué el Partido Popular ha bajado su popularidad, por así decirlo, sus votaciones? ¿Por arte de magia? No, porque ha habido indignados. ¿O qué crees? ¿Que la izquierda se ha movido tanto como para decir que la derecha? No, señores, porque el pueblo llano y tranquilo ha sufrido una crisis
vamos a llamarla internacional, donde no ha tenido para protegerla el Estado. Y eso es dramático, porque cuando hay una crisis que te sobreviene, ¿a quién único puedes acudir? Usted como es liberal, pues que cada uno que sobreviva el más apto, ¿no? Será usted, en ese caso, lo que dicen los liberales, el más apto que sobreviva, y el que no, que se quede por el camino. Eso es culpa del que haber hecho algo más. Y el que no se quedó. Es decir, el Estado, que es el que tiene que acompañar al ciudadano, no ha estado. Y eso es porque por eso el Partido Popular ha bajado, que no lo quiere ver, que eso es demagogia. Oiga, pregúntele usted al señor que esta mañana se pone delante de mí que debe 5.000 euros de agua de 4 años sin pagarla y para que no se la corte. Eso no es demagogia. Quizás usted tiene un poder adquisitivo que a lo mejor no está en otro estatus, pero eso es lo que dice la calle. Y hay que verlo, hombre. Baja usted a la tierra, mire usted lo que le está pasando a los ciudadanos. ¿Por qué no pueden? Porque llega diciembre, porque yo los tengo en Teror. Llega diciembre y no tienen el material escolar, el libro de texto para los chiquillos, porque encima ya todo es por internet y los padres no pueden tener tampoco un ordenador en su casa para que su hijo estudie el libro a través del libro electrónico, porque ya todo eso ha avanzado y ha cambiado. Pero sin embargo, ¿por qué en la escuela pública se están muriendo? Díganme, ¿por qué? Porque hay un corte radical de todo lo que son subvenciones a todo lo que eran servicios comunes, básicos. Bien. Último turno, tenemos 2 minutos por persona. Empezamos. Demagogia es decirme a mí que yo no soy consciente de que las personas, hay mucha gente que lo está pasando mal, porque lo he repetido reiteradamente en esta conversación, porque estoy permanentemente en la calle, y eso es demagogia. Efectivamente, hemos pasado una crisis horrorosa y la estamos pasando todavía. Todavía hay mucha gente que lo está pasando mal, efectivamente. Pero también hay que ser consciente de que lo que no se puede hacer es volver a las políticas de la destrucción de impuestos, del empleo. Lo que no se puede hacer es volver a las políticas de decrecimiento que acaben con las posibilidades de inversión en este país. Lo que hace falta es que este país crezca, porque cuando este país crece, genera empleo, porque cuando genera empleo y crece, ese empleo se mejora y es de cada vez de más calidad. Y eso es lo que hace falta, no volver atrás, no volver a las políticas del fracaso, que es lo que pretenden desde luego otros partidos. Yo echo mucho en falta un poco de autocrítica del Partido Socialista, que está permanentemente diciendo que algo habremos hecho mal nosotros. Efectivamente, nosotros lo hemos dicho, hemos hecho cosas mal, y que ha hecho mal el Partido Socialista, que aun estando en la oposición se ha pegado otra torta más grande todavía que la que llevaba. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? Que no ha sido capaz ni siquiera en la oposición, con una oposición totalmente destructiva, sin ningún tipo de propuesta, con una voluntad nula de diálogo con el gobierno, que tuvo que tomar decisiones complicadas para sacar a este país de la crisis. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista para que siga cayendo y para que se lo coman por la izquierda como está pasando con Podemos? ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? Pues errar, efectivamente, no ser un partido de Estado, no ser un partido con un criterio claro, ser un partido que está dando bandazos, no tener una estrategia clara de crecimiento, que no se lo crea la gente, que la gente no crea que ustedes sean capaces de generar empleo, porque no son capaces de tomar las políticas necesarias para ello. Es decir, desgraciadamente, históricamente, la izquierda destroza el país y tenemos que venir nosotros, el centro derecha, a levantarlo. Y eso es lo que ha pasado ahora y lo que va a pasar recurrentemente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ellos no saben cómo tomar políticas de crecimiento económico, ellos no saben cómo generar actividad económica. Y no lo olviden, es a través del crecimiento, es a través de la actividad económica como se genera empleo y empleo de calidad. Bueno, estamos en conclusiones y tal. Parece que por lo que oigo continuamente, el gran problema de España es la corrupción de los políticos, transversal, porque afecta a todos los partidos. Y no vamos aquí con el y tú más, ¿no? De políticas contra el paro y cosas de este tipo no veo más que de enunciados. Voy a reformar derogar la reforma electoral y tal, pero no dice nada más. O sea, volvemos a las vaguedades. Cuando hablan de luchar contra la corrupción, pues te hablan de firmar pactos y no sé qué, pero no sé eso qué significa. Y por supuesto los códigos éticos son para los demás. Porque cuando le afecta al propio partido, ahí eso no. Ahí tenemos, por ejemplo, ahora Madrid, tenemos los casos, por poner un ejemplo. Y yo creo que precisamente el tema de la corrupción, que es un tema grave, no tiene nada que ver con la situación, tiene que ver con el exceso de normativa. Cuando hay un exceso de normativa y una gran discrecionalidad en los políticos que tienen que adjudicar cosas, es cuando se producen las corrupciones. Por eso yo siempre he sido partidario de menos Estado, de disminuir al máximo posible. No puede ser que en España las comunidades autónomas hayan producido más de 1 millón de páginas de normativa. No puede ser. No puede ser. Es que la inseguridad jurídica es permanente. Por eso, claro, siempre te hablan de más gasto público. ¿Por qué? Porque el más gasto público significa más discrecionalidad. Yo puedo repartir, puedo contratar más asesores, puedo contratar a mi gente, puedo satisfacer a mi parroquia.
Siempre más gasto público. Nunca hablan de ahorro de coste. Y por tanto la productividad se va por los suelos. Y eso incluido el Partido Popular, no estoy hablando de la izquierda, que todas las semanas se alegra de que tiene que ir a Europa, a los mercados, a coger 2.000, 3.000 millones de euros todas las semanas para pagar el Estado nuestro, o sea, el Estado deficitario, y se alegra porque lo pagan con bajo interés, como si no tuvieran que pagar, no tuviéramos, ellos no. Si tuviéramos todos que pagar el principal, pero de eso no habla nadie. Al revés, a algún partido se le ocurre hablar de contención del gasto. No, señor, de falsificar los ingresos. Vamos a cobrar más porque van a pagar más los ricos y por tanto podemos gastar más, que es el problema. ¿Y los ricos no tienen que pagar más? ¿No tienen que contribuir más a la sociedad? Me he quedado perpleja. Que digas que el problema es que se les pide más a los ricos que paguen más. Son dos modelos diferentes. Son dos modelos diferentes. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Cuando uno llega a la política, llega para gestionar para los que menos tienen. Por tanto, hay que asumir la protección social. Sin protección social no sirve el Estado. Y sí hay que ir a más Estado, no a menos Estado. El Estado no tiene que ser totalitario, pero sí tiene que haber más Estado para que haya más protección. Y desde luego, la discrecionalidad no tiene nada que ver con el exceso de normativa, para nada. Al contrario, cuando no hay normativa y cuando tú eres discrecional, como no hay nada, para aquí, para allí, para donde quiera. Por favor, la discrecionalidad es donde el caldo de cultivo de la discrecionalidad está cuando hay falta de regulación. Ahora, que en casos determinados tengamos que modificar una normativa que sea excesivamente controladora, que constriñe y que no permite un avance, podemos estar de acuerdo. Ahora, en la falta de normativa para la protección, vamos, eso nunca, porque yo desde luego no estaría en política si estuviera para gestionar para los ricos. Yo he venido a la política desde siempre para ayudar y gestionar para los que menos tienen. Los que menos tienen son los desempleados, los que no tienen formación académica, los que se tienen que ir de España. Entonces, para eso es para lo que hay que estar en política. Y la discrecionalidad, donde se mueve con una alegría tremenda, es cuando hay falta de regulación. Y por supuesto, más Estado. Sí, yo creo y como es la última intervención, de forma amable quería recomendarles la lectura de un libro que habla de la ceguera, que es de Saramago, que hay muchos tipos de ceguera. Es un libro interesante, está muy bien escrito, como no podría ser de otra manera hablando de Saramago, y a mí me está resultando una lectura agradable, aunque intensa. Pero es el ensayo sobre la ceguera. El título del libro. El estudio sobre la ceguera, exacto. Sí, es que no me acordaba el nombre completo, pero es sobre la ceguera. Sí. ¿Y tiene usted la misma opinión que ella? ¿Qué? Pues mira, yo no lo he leído, pero sí me sé el título. Porque si no iba a ser muy curioso que la misma obra estuviese amparada por los dos. ¿Por qué no? No, seguro que te va a gustar. Es muy interesante el planteamiento en el que te metes. No es que te anuncien nada, sino de repente te ves metida. Bien. Y la verdad es que está muy interesante. Pues yo creo que el Estado debe ser garante de que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Y es precisamente donde no hay Estado, donde no hay garantías de igualdad de oportunidades. Este país, el Estado, si no garantizaría la educación para todos, pues habría educación, pues eso, más para ricos que para pobres, porque otros no se lo podían permitir. La justicia tiene que estar en manos del Estado. Los servicios sociales, es esa ayuda que necesitan esas personas que no llegan, ¿no? Si el Estado, yo creo que con ese Estado liberal que habla el señor Berta, yo creo que otra cosa sería, y es la ley de la selva o la ley de sobrevive el más apto, ¿no? La evolución de las especies, es decir, aquel que se queda atrás, que no es capaz de sobrevivir, pues oye, por Dios, pues se quedó atrás, ¿qué le vamos a hacer? Eso no es así, ¿no? Porque pues eso crea muchas desigualdades y mucha injusticia social, ¿no? Yo creo que otra cosa es la burocratización, que eso sí que es verdad, que este país está lleno de burócratas, donde ya yo a veces pienso si manda más un burócrata que un político, porque por encima hay muchísimos burócratas que se saben que ellos van a estar toda la vida ahí y que hacen exactamente lo que quieren, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Y tienen capacidad económica. Tienen una capacidad de pararte todo como les da la gana, e interpretan la ley también como les da la
las ganas, y de eso yo le puedo decir unos cuantos, que los conozco también. Yo creo que la gran asignatura pendiente, y tenemos que decirlo, y tendrán que decirlo los dos grandes partidos políticos, es el autónomo. Son los autónomos de este país que se han quedado en 33 y que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han dicho muchas veces que van a proteger al autónomo. El autónomo es el que está sustentando este país, el que está corriendo con todos los riesgos, es el que está pagando para que el Estado aguante, y muchas veces es el gran olvidado. Y todavía aquí hay mucha gente emprendedora, y ahora tenemos una jornada de emprendimiento de mujeres en el norte. El principal escollo, y es hombres y mujeres, es el tema de los autónomos. Cómo tienen que cotizar antes de tener ningún beneficio, y cómo tienen que hacer frente a una idea de negocio, a un sueño que muchas veces se ve truncado, ya no por la falta de ayuda, que ellos no quieren ayuda, sino por la contribución que hacen al Estado sin tener ni un duro, ¿no? Y eso es lamentable. Lo dijeron unos y otros, y nadie ha dicho nada por el autónomo de este país, y como digo, es la gran asignatura, y creo que son los pilares que están sosteniendo hoy por hoy, y los grandes aventureros y valientes que se están enfrentando a la crisis con todo lo que tienen, intentando meterse el crédito, intentando salir adelante con la idea de un sueño y de mantener a lo mejor la familia en base a un pequeño negocio, ¿no? Oye, perdón, solo una cosa, aprovechando que hablan de Saramago, de leer, de paso hay una lectura propia de Semana Santa, pues, que es aterradora, que se llama Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, que hace 40 años que vino a España, precisamente en estos días. Claro, son muchas páginas, es un libro pero viejo, para curarse, ¿no? Hace 40 años en esta fecha lo entrevistó José María Íñigo en Televisión Española. Se puede ver ese programa en televisión si alguien si quiere aterrorizarse, para que los colegas del Coleta nos vengan a enseñar lo que era el Gulag. Yo prefiero que nos quedemos con Saramago. Me gusta bueno, más tú prefieres a Saramago, yo prefiero ahorrarme el horror de lo que puede venir yo no con un quiero Frente vivir, Popular. No quiero vivir horrorizado. Yo prefería. Para nada. Don Yoralia Guerra, muchas gracias por estar aquí esta noche, y sobre Guerra también. Don Jaime, muchas gracias también. Volvemos ya esta semana, ¿no? Volvemos el próximo lunes.